por los saludos y bueno, acá desconcertadas con el clima de nuevo. Está rarito. Va a ser así, parece. Sí, y mañana va a estar más fresco. Ceci, decíamos para arrancar un poco esta semana, hay como mucha información, si uno empieza como a desgranar, no sé, hoy estaba tentada en que hablemos de la situación de Laura Villalba o que hablemos un poco, actualicemos Jujuy, pero también estamos en la antesala de lo que se va a resolver, creemos, en estos días nada más, que es la causa Jones Walla. Así que podemos arrancar esta semana por ahí. Sí, además, Alicia, es una situación que tiene que empezar a definirse mañana porque se va a abrir la instancia, digamos, del debate oral en el trámite de extradición solicitado por la República de Chile contra este referente lonco mapuche de ahí de una de las localidades, de una de las comunidades de Chubut. Así que es un caso que vino perdiendo visibilidad, como que se lo vino invisibilizando, y está muy interesante hablar de ese caso. La última información que se contó fue en su momento, que los medios además lo contaron, lo espectacularizaron de la forma también más cruenta como suelen hacer, fue cuando se lo detuvo hace varios meses, digamos, ¿no? Y todo lo que eso implicó, después la huelga de hambre, y ya eso tuvo como una visibilidad menor también. Pero actualizanos, cuando hablamos de esta causa, Jones Walla, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en realidad Facundo Jones Walla es uno de los, es un lonco, o sea, que es lo que acá en una aldea en BA podría ser el Engruicha. Bueno, con diferencias, digamos, de cómo conciben culturalmente ese papel en el pueblo mapuche, que es un papel que se le impone, digamos, a una persona, se le impone al espíritu y es de por vida, o sea, que no está a su elección, digamos, ser o no ser lonco. Así que él, incluso más allá de que fue en su tiempo extraditado a Chile, después se escapó y terminó en Argentina, acá fue capturado, él sigue siendo un lonco de su comunidad, sigue siendo una autoridad mapuche, ¿no? Y esta situación de la detención pone en cuestión también la cuestión de la aplicación de la normativa, digamos, del Estado argentino, del Estado chileno, o sea, de los estados coloniales contra miembros de las comunidades. Concretamente, Facundo Jones Walla en este momento no tiene ninguna causa en territorio argentino, pero tiene un pedido de extradición de Chile porque él fue condenado allá en una causa una serie de causas judiciales que se armaron a raíz de la resistencia de una comunidad a la construcción de una mega represa sobre un sector de un río que ellos consideran sagrado, y bueno, ya antes que él habían sido condenadas a algunas autoridades, inclusive una machi en ese caso, y en el caso de él, que él llegó como más tarde al juicio porque él había venido a Argentina, él fue condenado a una condena de 8 años y algo de prisión, de los cuales en realidad ya tiene cumplido una gran parte. De hecho, a él se le había otorgado una prisión domiciliaria, y después él decidió no concurrir no volver a comparecer ante la justicia cuando supo que le habían revocado esa medida, ¿no? Y bueno, varios meses más tarde fue encontrado en el Bolsón. Y está preso desde entonces otra vez, pero bueno, la historia de la detención de Facundo Jones Walla tiene muchas cosas siempre a su alrededor. Recordemos que en 2017 el juez Villanueva de Esquel había rechazado el pedido de extradición de Chile porque se había probado durante ese juicio que en verdad, al hablar de extradiciones hablamos de trámites judiciales, ni siquiera es un juicio porque no se entra en la cuestión de fondo, pero el juez Villanueva consideró probado que había habido torturas contra una gran cantidad de personas que luego fueron presentadas como testigos, que había habido un trabajo de inteligencia amplio e intenso sobre las personas relacionadas a él y una serie de organizaciones de Esquel, o sea que se había montado todo un esquema de espionaje contra todo lo que sería el activismo de también son círculos ligados a militancias ligadas a, por ejemplo, la oposición a la actividad de minería a cielo abierto. Bueno, hay como que
hay un conjunto de luchas socioambientales en Chubut y todas las personas que participaban en esas asambleas estaban siendo espiadas con la excusa de estar buscándolo a Facundo Venezuela, y ese pedido de extradición se rechazó, en ese momento se anuló, en verdad, ¿no? Y poco tiempo después a él lo detuvieron nuevamente, estuvo detenido, ¿no?, en todo ese tiempo hasta que fue ese primer juicio de extradición que se rechazó. Él volvió a su comunidad, después fue detenido nuevamente, y ya un segundo juicio de extradición estuvo a cargo del juez Gustavo Villanueva, que es un juez federal pero de Bariloche, no es otra jurisdicción, cuando siempre su defensa planteó que correspondía a la jurisdicción de Esquel. Y este juez federal otorgó la extradición en su momento, que era bajo el gobierno de Macri. Y en ese tiempo que él estuvo preso fue que en una serie de protestas que se hicieron pidiendo su libertad, ocurrió la represión contra la LOF, que es la comunidad a la que él pertenecía, y ahí fue desaparecido Santiago Maldonado, ¿no? O sea que hay mucha violencia del Estado. Después de esa desaparición la comunidad fue llenada repetidas veces, todas las veces. Más allá de que el propósito que se expresaba era el de buscar a Santiago, fueron esos procedimientos utilizados para destruir casi todo lo que había en la comunidad, destruir las casas, dispersar a los animales, ejercer mucha violencia contra los miembros de la comunidad. Así que la historia alrededor de este encarcelamiento, que encima es, la verdad, por pocos meses, digamos, que a él le falta cumplir, viene siendo el vehículo de una tremenda violencia estatal contra las comunidades, la comunidad a la que él pertenece y otra serie de comunidades que pertenecen al movimiento autónomo del pueblo Mapu, y también para la criminalización en general del pueblo mapuche, ¿no? Pensaba un poco también, vos decías, lo detienen, podría ser extraditado porque le faltaban pocos meses para cumplir la sentencia en Chile. Y con esta situación que lo declaran como en rebeldía o en desobediencia, ¿eso complica su situación? ¿Le podrían como ampliar la condena, el tiempo de la condena? No, porque vos sabés que, Alicia, paradójicamente, más allá de que a ningún sistema penitenciario ni judicial le gusta que una persona se fugue, el derecho a la libertad es un derecho inalienable, entonces no hay un delito si uno se profuga. Sí, puede ser que haya cometido delitos en el momento de profugarse. Por ejemplo, una persona que está en una cárcel, está en una prisión, que cometa delitos contra sus guardias u otras personas en el momento de irse. Pero él simplemente lo que hizo fue no presentarse. Claro. ¿No? Así que no, en realidad creería que no debería haber. Lo que pasa es que también hay mucha intencionalidad política, ¿no? Recordemos que la extradición de Facundo Venezuela fue acordada por Mauricio Macri en un encuentro cumbre con Michelle Bachelet en Santiago de Chile. O sea, ni siquiera fue una decisión judicial, fue una orden política que le dieron a las autoridades judiciales federales de Argentina, y que también explica muchas de las irregularidades que se cometen permanentemente, ¿no? Y que además hacen a toda una ofensiva judicial más amplia contra las comunidades. Van apareciendo actores judiciales que se repiten y que van adquiriendo un perfil en su accionar de mucha animosidad contra el pueblo mapuche, y hay cosas muy preocupantes, ¿no? Del accionario y de cómo son capaces de incurrir en irregularidades porque necesitan cumplir con las órdenes políticas que tienen. Además de toda esa avanzada mediática que durante el gobierno de Macri lo escuchamos muy explícitamente, pero que no dejó de sucederse también durante estos años. Compartías ayer la forma en que cuenta el diario La Nación, por ejemplo, este juicio, ¿no? Y cómo va avanzando sobre los procesos de estigmatización de Facundo. Claro, además hay que tener en cuenta, Alicia, que estas cosas entran y salen de la agenda hipermediática, en la cual son muy pocos los medios que deciden eso, ¿no? Por la concentración de medios que hay en nuestro país. La Nación es una de las puntas de lanza, pero el Grupo Clarín también. Y que, más allá de que a veces lo proyectan a nivel nacional y a veces esos temas pasan un poco a segundo plano, en las realidades locales, por ejemplo, de Bariloche, eso tiene que ver con el mismo proceso de poblamiento de esa región que fue conquistada al pueblo mapuche. Entonces
ahí hay latente una especie de conflicto y hay una demonización de ese pueblo que fue sometido, que fue humillado, que lo sigue siendo, y que ante el proceso de despertar y de retorno a las raíces que pretende sobre todo la juventud mapuche, están ahí las alarmas, ¿no? Y está otra vez la demonización, y se van conformando sectores políticos, sobre todo ligados al empresariado, que trabajan activamente una agenda anti-mapuche, como eso que se llama Consenso Bariloche, que es una multisectorial, que va ahí, por ejemplo, hay determinados personajes como Patricia Bullrich, que van ahí a encabezar las marchas, a darle cuerda, ¿no?, a ese discurso de odio que ellos van enunciando, pero que hay todo un programa político, porque ellos conciben que para sus planes, de lo que ellos entienden del desarrollo económico, que para nosotros son planes de saqueo, el pueblo mapuche es una realidad que les molesta, ¿no? Esas reivindicaciones territoriales, esos reclamos que ellos van haciendo, pasan a ser un punto de conflicto, ¿no? Entonces siempre está ahí. Una cosa que también hay que tener en cuenta, particularmente con Facundo Rones Bala, es que más allá de todas estas discusiones de si ellos quieren hacer un Estado paralelo, de si quieren demoler el Estado argentino, fragmentarlo, todas esas cosas, que no hay esos elementos en sus programas políticos, él técnicamente es un ciudadano argentino, entonces él tiene derecho a ser juzgado, si se quiere, que ya lo fue, digamos, en este caso, pero él tiene derecho a cumplir la condena en Argentina. Sin embargo, hay un empecinamiento a llevarlo del otro lado de la cordillera, que para ellos es parte de su antiguo territorio y es su territorio ancestral, cualquiera de los dos lados de la cordillera en esa zona, pero eso ni siquiera se ha considerado, ¿no? Y lo otro que es muy preocupante es que la defensa viene denunciando no solamente al juez, que ya le extraditó, que va a intervenir nuevamente, o sea que es como decir, ya adelantó opinión, ¿no? Sino que además la fiscal que va a actuar en el caso es la que estuvo a cargo de la tremenda represión contra las mujeres mapuche de la Lasken Wintul-Mapu, que hay en Bariloche, que son las mujeres que estuvieron presas hasta hace muy poco, la que habilitó todas esas formas de violencia en el allanamiento, la represión contra las mismas niñas y niños que se encontraban ahí, la que le denegó la escarcelación durante estos meses, y además que la justicia en todas sus instancias le negó a la defensa incorporar pruebas, rechazó absolutamente toda la prueba a la defensa. O sea que él va a esto que sería un trámite judicial de extradición sin pruebas. Solamente los abogados van a ir a rebatir la prueba presentada por la Fiscalía. ¿Y dónde va a ser el debate? Que también eso tiene una connotación, podríamos decir, ¿no? Bueno, eso es horrible, ¿no? El debate va a ser en el escuadrón de gendarmería de Esquel, ¿no? Adentro del escuadrón, que es como hacerlo dentro de un cuartel, por un cuartel, ¿no? Es un cuartel. ¿Y se dijo por qué lo llevan ahí? ¿Cuál sería el motivo? No, lo que es muy raro, Alicia, porque la jurisdicción es Bariloche, el juez que va a actuar es el de Bariloche, se sacó a propósito, digamos, la intervención de los jueces de Esquel, pero lo van a hacer en Esquel, en el escuadrón. La verdad es que no sé qué puede ser que aleguen técnicamente, pueden decir que en Esquel no haya, por ejemplo, un recinto lo suficientemente amplio, porque el juicio es oral y público, digamos, entonces es probable que haya una gran presencia de las comunidades mapuche, pero no deja de tener un tremendo valor simbólico que la gendarmería sea el lugar, ¿no? Porque no es un lugar en el que se pueda hacer ninguna ficción de neutralidad, ¿no? Además, si no hay lugar, te dicen que no hay lugar, digamos, no les importa garantizar que puedan acceder el público, es rarísimo, y además claramente también es todo un mensaje, ¿no?, que se haga dentro de gendarmería un juicio de estas características. Cecilia, seguramente vamos a volver a charlar, pero sabemos que estás ahí de otras actividades, te vamos a liberar un rato, porque después hay otras cosas que nos gustaría. Te decía lo de Laura Villalba, que un capítulo aparte, como para actualizar qué está pasando con Laura en esta joven que está detenida, hoy ya no en Encarnación, ¿no? No, ya ella fue trasladada sorpresivamente y arbitrariamente a otro penal, bueno, que trató el esquema de visitas y de algún tipo de asistencia queda totalmente atrás mano, y bueno, todo en medio de un trato también preferencial, si se quiere, totalmente excepcional,
y bueno, sometida a un régimen carcelario que no hay otra persona que en Paraguay cumpla un régimen como ese, ¿no? Ujú. Pero dejamos de acoso, ¿no? El caso de Laura para charlarlo, inclusive está Miriam Villalba, su hermana, en la provincia, que seguramente vamos a ver si podemos entrevistarla y después lo comentamos. ¿Te parece, Ceci? Sí, cómo no. Dale, mil gracias, ¿eh? A vos, Alicia, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, ahí actualizando, charlando con nosotros y con nosotras. El juicio